cielo. Esther 4:13-14, que dice: No te imagines que porque estás en el palacio del rey serás la única de todos los Yehudim que va a escapar con vida. Al contrario, si te quedas callada en estas crisis, el alivio y la liberación de los Yehudim vendrán de otro lugar. Pero tú y tu casa, la casa de tu padre, perecerán, y quién sabe si para una crisis como esta fue que lograste una posición real. Esther tenía una vida cómoda en el palacio y pudo haber optado por no involucrarse. Sin embargo, Mardoqueo le recordó que quizás su posición tenía un propósito divino. Hoy en día muchas mujeres se enfrentan dilemas similares: usar su posición, educación o recursos solo para su beneficio personal o para ayudar a su familia o cualquier otra persona. La lección es clara: cada una tiene un papel único en el plan de Elión y debemos aprovechar las oportunidades que Él nos da para hacer el bien. Esther también pudo haber pensado que estando en el palacio estaría a salvo, pero Mardoqueo le advirtió que si no tomaba acción, la salvación vendría de otra parte y ella sufriría las consecuencias de su pasividad. En la vida moderna, esto nos enseña a no confiar únicamente en nuestra estabilidad o privilegios. Debemos preguntarnos: ¿estoy haciendo lo correcto o solo lo que es conveniente? Si ves injusticia en tu comunidad, no la ignores pensando que no te afecta. Si tienes una posición de influencia, úsala para ayudar a otros. Confía en Elión, pero también toma acción cuando sea necesario. No tengan miedo de hablar por la verdad, incluso cuando sea difícil. Este versículo o estos dos versículos en los que vemos parte de la historia de Esther reflejan una situación que a muchas personas les toca vivir en la actualidad, que es que hay un problema que aparentemente no les afecta. Yo voy a salirme un poquito de todo lo que es el comentario bíblico para contar una fábula que a mí me contaron una vez en el trabajo, acerca de una granja donde estaba un granjero, su esposa y los animales. La esposa del granjero descubrió que había un ratón y entonces puso una ratonera atrás de un mueble. Entonces el ratón muy alarmado fue y habló con la gallina y le dijo: hay una ratonera en la casa. Y la gallina le dijo: ¿y a mí qué? Dicen: a mí las ratoneras no me afectan. Dice: ese es un problema para usted, señor ratón. Entonces va el ratón con la oveja y le dice, es que muy alarmado, dice: hay una ratonera en la casa. Y la oveja le dice: ¿y a mí qué? Dice: las ratoneras no son peligrosas para las ovejas, eso solamente le afecta a usted, señor ratón. Y finalmente el ratón, muy desesperado, va y se lo cuenta a la vaca y le dice: vaca, hay una ratonera en la casa. Y la vaca le contesta igual: ¿a mí qué? Las ratoneras no son peligrosas para las vacas, eso solamente le afecta a usted, señor ratón. Entonces en la noche escuchan los granjeros que la ratonera se activa, escuchan el sonido de la ratonera prensando un animal, y la esposa del granjero se levanta y mete la mano detrás del mueble y la ratonera había prensado a una víbora. Entonces la víbora, que no estaba muerta, pica a la esposa del granjero y ella enferma.
Entonces, a los enfermos, pues lo primero que hacen es darles caldo de pollo, de modo que el granjero fue y mató a la gallina. Después, pues necesitaban dinero para que la esposa la viera un doctor. Entonces el granjero fue y mató a la oveja para poder vender la carne y tener dinero para que el doctor fuera a ver a la esposa. Y finalmente la esposa del granjero falleció, y para poder darles de comer a todas las personas que fueron al funeral, el granjero mató a la vaca para poder alimentar a todos los que habían ido al funeral de la esposa. Y al final de cuentas el ratón no había salido afectado, el ratón seguía vivo. Y la moraleja de esta historia era que cuando hay una ratonera en la casa, es decir, un problema que aparentemente no le afecta más que a una persona o a un grupo de personas, todo el mundo puede salir afectado. Y eso es exactamente lo que pasó con Esther. En apariencia a ella no le tenía por qué afectar, porque ella era la esposa del emperador. Pero Mardoqueo le recuerda a Esther que la salvación para los judíos se levantará de algún otro lado, de alguna otra manera Dios los salvará, y si a ella no le importa. Pero ella y la casa de su padre iban a ser eliminados por no haber cooperado con Dios, porque seguramente ella estaba en esa posición de esposa del emperador para poder ayudar a los judíos cuando llegara ese momento en el que ellos iban a estar en peligro. De modo que no debemos de hacer caso omiso a estas señales cuando suceden cosas en nuestra comunidad. Sucedió lo mismo con los nazis. Hubo personas que, tal como la ratonera, cuando empezaron a perseguir y a matar a los judíos, decían, ¿y a mí qué? Eso a mí no me afecta, yo no soy judío. Pero después empezaron a perseguir a los sacerdotes católicos, a los homosexuales, a los gitanos y a muchos otros grupos, y terminaron afectando a muchas personas, muchos más que los judíos, los nazis, y las personas no habían hecho nada, no habían ayudado a los judíos ni habían puesto resistencia a los nazis, porque simplemente al principio parecía que no les afectaba. De modo que nunca debemos de considerar en ninguna situación que un problema en apariencia no nos afecta a nosotros, y por eso es que nosotros no tenemos por qué hacer nada, o no estamos obligados, o no tenemos por qué salir de nuestra zona de confort solamente porque otras personas están sufriendo, porque al final de cuentas todos podríamos terminar afectados, incluso podríamos ser más afectados nosotros que no estamos relacionados con el problema original que las personas que están siendo afectadas al principio. Bueno, ese es mi comentario. Sí, Rabín. Yo creo que fue más que evidente que Dios le había dado esa posición a Esther, porque desde el principio, desde que falló Basti, entonces, y el rey se vio orillado a tener que encontrar otra reina, todo fue el plan de Dios. Y a la mera hora, pues ya que logró esa posición encumbrada, pues llega Mardoqueo y le dice que si ella no hace algo, pues la salvación saldrá de otro lugar. Es que se vio desde el principio que Dios había hecho todo para que quedara una judía y que la judía interviniera a favor de los Yehudim. Pero es que se nota mucho cuando Dios interviene, es decir, intervino para que Basti fallara y que el rey tuviera que elegir a alguien más, y eligiera a Esther. Y Esther, ya que había llegado a esa posición, pues tenía que actuar, porque entonces ahora era reina. Entonces, yo pienso, y si Esther no hubiera pensado en actuar, y si no hubiera hecho algo, entonces ¿qué hubiera pasado? Pero pues Mardoqueo dijo, ¿no? Si tú no actúas, Dios va a sacar a alguien más para que actúe, y entonces poder eliminar a Amán, porque yo creo que Dios ya tenía mucho tiempo
viendo que Amán era un peligro, entonces había que deshacerse de él. Y sí, fue así, ya que Esther actuó, pues entonces terminó en la horca Amán, que era el peligro de los judíos, y se ha venido muchos problemas. Sí, Esther era una mujer muy valiosa porque además de ser hermosa, porque de eso se valió Dios, ¿no? Utilizó la belleza de Esther para poder lograr los objetivos. Aquí Dios vio el futuro y el futuro era malo para su pueblo. Entonces la utilizó. ¿Y cómo? Pues con su belleza. Porque a la mera hora que eligió, pues la eligió a ella y después de elegir a muchas mujeres vírgenes en todo el pueblo, pues la eligió a ella para ser reina. Entonces vemos que ella pues fue privilegiada porque fue utilizada por los propósitos de Dios. Y así es como esta historia pues tiene éxito. Ella quiso colaborar, su primo, que era Mardoqueo también quiso colaborar porque él también pudo haber hecho caso omiso, que le estaban diciendo es que las cosas andan mal, todo se va, todos van a morir. Él mismo oyó que todo estaba mal ahí, porque él era un empleado del gobierno y escuchaba conversaciones. Él oyó cuando iban a traicionar al rey, y entonces en una ocasión los delata a unas personas, y a él pues no le dan ningún reconocimiento. En el futuro pues Mardoqueo recibe un reconocimiento cuando le es recordado al rey quién lo había salvado de que lo iban a asesinar, y Mardoqueo es el que es beneficiado. Entonces todas las cosas, por decir las piezas fueran movidas por Dios para que todo se diera tal y cual Él quería. Entonces nosotros somos piezas que Dios puede mover. Hagámonos disponibles siempre para que Dios nos pueda mover y nos pueda utilizar de la mejor manera. Pues muchas gracias por todos los comentarios. Hasta aquí vamos a llegar con esta sección de Maná del Cielo, y el próximo jueves tendremos otro versículo de la Biblia y otro análisis que les estaremos trayendo. Que pasen buen día y shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.